ustedes, sino va a ser un privilegio. Tenemos este tema, hermanos, la protección de Dios, la protección de Dios. Y para iniciar, hermanos, este tema, quiero preguntarle o que participe voluntariamente una hermana y que participe también un hermano y me diga, por favor, si en su vida, sea ya antes de cristiano o ya cristiano o cristiana, dígame por favor, un hermano, una hermana, primero las damas, si usted alguna vez ha sido protegido o protegida por Dios, algún evento donde quizá estuvo a punto de partir, pero usted sintió que ahí estaba la mano poderosa de Dios y por él está usted hoy aquí. Igual a las hermanas, a los hermanos que están siguiendo la transmisión en redes. ¿Alguna vez, hermano o hermana, ha sentido la protección, el cuidado de Dios? Sí, hermano. Entonces tenemos la primera participante. Hermana, algo breve, comente por favor. Una, por ejemplo, ayúdenos. Su enfermedad. ¿Qué tenía usted, hermana? Me dio cáncer. Ajá. Me han operado de vesícula, rodillas, para poder. Bendito Dios. Bendito Dios. Tenemos entonces la protección de Dios. Y por él, hoy está con nosotros nuestra hermana Lulu. Por cierto, gracias. Gracias por el presente. Bendito sea Dios. A ver, hermano, por favor. Yo, pues sí he estado protegido. El motivo era porque, te voy a decir el año, en el 84, yo sufrí un infarto. Sí. Y gracias a Dios, a él, en el mismo momento, a la hora, 2 horas, estaba yo de pie. Y ya tenía eso y a poco tiempo fueron de accidente. Y le doy gracias a Dios que a pesar de que yo tuve ese infarto, Dios me libró de la muerte. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque imagínense, hermano, que yo tenía prohibido ver sangre por lo que tenía. Sí. Y aún así Dios me protegió en esa forma. Amén, hermano. Y hoy estoy aquí por eso. Bendito sea Dios. Yo sé, hermano, hermana, yo sé que usted también tiene, a como le llama la gente, tiene usted un testimonio, a lo menos uno en su vida que dar, de un evento fortuito donde usted, decimos, hermano, o dice la gente en el mundo, pues no me tocaba, o no le tocaba. Y estuvo usted a punto de colapsar su vida. Pero sin embargo, entró la protección divina de Dios. Y por él está usted hoy aquí. A ver, algo breve, hermano, por favor. Y donde antes estaba la barquita ahí. Todos los hermanos nadaban bien. Yo quería aprender a nadar como ellos. Sí. Y yo nada más me agarraba de la barquita, pero una de esas, por se suelta. Como él, me suelto y me empiezo a ahogar. Y no podía yo ya respirar. Y en eso de repente yo me pegué que alguien me jaló en ese lugar. Porque sentí que iba como me jaló, me agarré fuerte de esa persona. Y yo pensaba que era un chamaco. Y sí. Era una rama. Es el poder de Dios. Así es. Digo que no era mi momento todavía. Exacto. Ok, gracias. Bien, la protección de Dios. Salmos capítulo 18, versículos 35 al 36. Salmos 18. Salmos 18, versos 35 al versículo 36. Yo lo leo, hermanos. Salmos 18, 35 al 36. Miren, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Así dice su versión que usted tiene. Salmos 18, 35. A ver, alguien que lo lea fuerte, por favor.
muéstrame sustentó y tu benignidad me da engrandecido. Me ha engrandecido. El 36. Sáncase pasos delante de mí y mis pies no han resbalado. Bien, dice esta versión, hermanos, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar, me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Allá dice pies, aquí dice tobillos. Bien, Salmos 18, 35 al 36. Ha estado a lo que yo quería hacer el punto, hermanos, es, usted ha estado en un momento, en un punto de la tierra, sea en el trabajo, sea usted va en el transporte público o va en su vehículo o en la calle, hermanos, caminando, y de pronto pasa algo que estuvo a punto, pero a punto de que usted falleciera en ese momento, y entra la protección de Dios. Entonces, si algo ha pasado así, hermanos, en su vida, yo quiero hoy que veamos un video corto para ver de personas, hermanos, 10 personas que estuvieron a punto de morir, y de ahí arrancamos para la protección de Dios. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver este video. Ponga atención, 10 personas que estuvieron a punto de morir, y estuvo, hermanos, no podemos atribuir otra cosa más que a la protección de Dios. Veamos, hermanos.
¿Puede usted, hermano, ver ahí la protección de Dios? Hace muchos años, este local era una tienda de abarrotes. Y mi abuelita materna, Juana Paula, estaba acostumbrada a ponerse en las tardes allá afuera, ahí en la banqueta, hermanos. Y en una tarde pasa un volteo cargado, no sé si de arena o de grava, y llevaba la llanta arriba. Cuando va subiendo esta pendiente de aquí de Sandino hacia la 16 de septiembre, entonces se le suelta la llanta, hermanos. Sale la llanta y se viene rodando, y agarra una velocidad tremenda, de tal manera que mi abuelita está allá afuera, y cuando se ve la que viene la llanta y está la abuelita ahí, pues todo mundo se cubre el rostro y dice, ya le quitó la vida. Era una llanta grande de volteo, hermanos. Hermanos, le pasa rozando su vestido. Nada más logró hacer así. Y le pasa la llanta, hermanos. Si hubiera esa llanta golpeado el cuerpo de la abuelita, pues no se hubiera adelantado su muerte. Pero la protección de Dios, hermanos. La protección de Dios. Igual allá enfrente, hermanos, al lado de la tortillería, estoy usando ejemplos prácticos, al lado de la tortillería, la que está la casa de arriba, ahí acostumbraba igual una ancianita, una persona de la tercera edad, ponerla ahí, su hija la ponía en un sillón mecedor, ahí ese cerrito. Hermanos, una vez viene un vehículo de este lado, choca, hermanos, y vuela el vehículo, literalmente hablando, vuela el vehículo, y mire, y va, pero especialmente ahí donde estaba la mecedora de esta persona, esta abuelita. Pero ¿qué creen, hermanos? Como dice el mundo, no le tocaba. Ese día no sacaron a la abuelita ahí a ese sillón mecedor. El vehículo directamente, como a propósito, como que alguien lo tomó y lo lanzó ahí, y no estaba esa tarde la abuelita ahí sentada, no la sacaron. Despedazó la silla, hermanos, la mecedora. Despedazó el frente. No le tocaba. La protección de Dios, hermanos. Dios, en su infinita sabiduría, hermanos, se vale. Y nos muestra, aún, fíjense, hermanos, aún a personas que no han obedecido a Dios, sin embargo, Dios, en cierta forma, protege, manda señales o manda avisos a las personas para que la persona reaccione, para que la persona reflexione, para que la persona piense y vuelva en servicio o en obediencia a Dios, la protección que Él le ha brindado en ese momento. ¿Qué habrán pensado esas personas que vimos en el video? 10 personas que estuvieron a punto de morir. ¿Cómo habrán llegado a su familia y comentarle la noticia? La protección de Dios. Pero sin embargo, hermanos, el ser humano en muchas ocasiones, por no tener una visión espiritual del amor, de la misericordia de Dios, no alcanza a ver el amor y la protección de Dios en sus vidas. Y es que Dios, hermanos, también se vale, como mencionaba la hermanita, aún de las enfermedades. Y yo soy un caso que no se puede ocultar y que ustedes saben que no miento. A punto, hermanos, a punto de morir, fuera mi esposa, mis hijos que nunca se apartaron de mí, me sacaban ahí abajo de esa carambola en una hamaca, hermanos, y es terrible decirlo, para morirme. Y yo les he comentado una y mil veces, y no lo voy a dejar de decir, hermanos, porque yo siento sentí, y aún la siento, esa protección divina de Dios. Para morirme, ahí afuera, y no exagero, hermanos, Dios sabe que no miento, a mi alrededor, hermanos, mariposas negras que circulaban, y solamente la familia esperando mi fallecimiento. Pero sin embargo, logré ver la protección divina de Dios. Y Dios se manifiesta de diferentes partes, diferentes maneras, hermanos, hasta personas que a veces ni conocemos,
Dios las utiliza para enseñarnos y decirnos del cuidado y la protección que Dios ha tenido para con nosotros en ese momento. Personas quizá que nunca se han congregado, personas que quizás no sirven a Dios, sin embargo Dios las utiliza para decirnos, mira, es que no debes hacer eso, por esto y por esto. ¿Te das cuenta cómo Dios te cuidó? ¿Te das cuenta que las demás personas sí perecieron? Sin embargo, tú estás sana y salva. ¿Cuántas veces no hemos visto, hermanos, que aquí en nuestra ciudad choques y muchas personas fallecen, pero hay una o dos que no les pasó nada? Ayer despertamos con una noticia, yo casi en vivo, donde dice el reportero, estoy aquí y escucho aún todavía la música del vehículo. ¿Qué pasó, hermanos? Como a las 6, quizás 6, 5 de la mañana, un vehículo de Paso Tabasco a Gaviotas, donde pasa uno el puente del río Grijalva, el puente hace una curva, entonces estas personas se intuye que venían un poco alcoholizadas, se intuye, no lo afirmo, no lo sé, entonces venían con el volumen del estéreo a todo volumen y en vez de doblar, se van de frente, hermanos, y ahí es el abismo, ahí cae hacia la calle, va y mueren estas personas, el día de ayer en la mañana. Y hay personas, hermanos, que así hay accidentes como el que acabamos de ver, que no sufren pero ni el mínimo rasguño en su cuerpo. La mano, la protección de Dios. Si Dios, hermano, ha hecho algo así con nosotros en nuestra vida, ¿cuánto le debemos a Dios? Miren, ¿cómo interviene Dios, hermanos, de diferentes formas y maneras? Vamos a ver el caso de David. ¿Usted recuerda a David? David es una persona que ha cuidado con su gente, ha cuidado las ovejas y los bienes de Nabal. Nabal tenía una esposa y su esposa, si usted sabe cómo se llamaba la esposa de Nabal, se llamaba Abigail. Abigail, hermanos, era una mujer muy sensata, era una mujer muy prudente, a pesar de que Nabal, dice la palabra, hermanos, que era un hombre duro. Aparte de duro, la palabra le añade que era un hombre perverso. Y cuando David espera, hermanos, recibir a raíz de los favores que él había hecho con sus pastores de Nabal, con los bienes de Nabal, donde ellos habían provisto para los pastores de Nabal. Ellos mismos le comentan a Nabal, a Abigail, y le dicen, fíjate que David mandó mensajeros para hablar con Nabal, con tu esposo, porque él va de paso, va de camino y él quiere atención, que se le dé asistencia en alimentación a él y a su ejército. Pero ¿qué creen que hace Nabal, hermanos? Nabal dice, el esposo de Abigail dice, no le voy a dar nada. No le voy a dar nada. Cierra su corazón, no practica la generosidad. Entonces David, cuando regresa el mensajero y le da las malas noticias, no buenas nuevas, sino las malas noticias a David, David se enciende, hermanos, en coraje, David se enciende en furia y dice, vamos a alistar 400 hombres guerreros tenía, hermanos, dice, vamos a ir y vamos a acabar con todos los bienes y los siervos, toda la gente que le sirve a Nabal, porque Nabal no está correspondiendo al bien que yo hice con sus siervos, con sus pastores. Nada, dijo uno de ellos, dijo a Abigail, Abigail, quiero que sepas una cosa. David mandó siervos para que tu esposo le asista a él y a su ejército, pero Nabal dijo que no. Y una cosa te digo, Abigail, David con su ejército, con su gente, a nosotros, allá en el desierto, él cuidó de nosotros. David proveyó alimentación, David proveyó muchas cosas para el bien de nosotros. Nada, usted léalo, hermano, capítulo 25. Nada nos hizo falta. David estuvo al cuidado de nosotros. Ahora él quiere apoyo de Nabal, pero Nabal, ¿qué crees, Abigail? Ha cerrado su corazón y dijo, no le voy a dar nada. Claro, David se enciende, hermanos, enciende su furia y de los 400 dice, ustedes se quedan aquí y 200, vamos a ir a atacar a Nabal a su casa y vamos a acabar con todo.
No vamos a dejar nada. No vamos a perdonar la vida de nadie. Pero como este siervo, este pastor le dice a Abigail, Abigail, viene, hermanos, y es lo que yo digo, lo que yo veo, lo que yo alcanzo a ver, hermanos, en la Biblia, a ver si ustedes comparten mi mismo pensamiento. Dios usa a Abigail para que David no venga con su furia y acabe con su esposo, acabe con todos los bienes de Nabal y evite derramar sangre inocente. Entonces Dios utiliza a Abigail como una protección tanto para David como para su esposo y los siervos de su esposo. Y entonces al escuchar eso, yo no supe. Sí, David es un hombre conforme al corazón de Dios. Él nos protegió, él nos cuidó, pero tu esposo ha negado. ¿Qué hace esta mujer, hermanos? Prepara una alimentación enorme, la echa en asnos, dice la Biblia, y va. Ya venía David, hermanos, con el propósito de acabar con la casa de Nabal. Pero va esta mujer sensata, esta mujer prudente, va y dice que cuando ve a David, ya venía el ejército, hermanos, de David. Cuando ve a David, se baja del asno y dice que se postra. Mi señor, le dice Abigail, mi señor, no hagas caso de la actuación, no hagas caso de los sentimientos, no hagas caso de la emoción de mi esposo Nabal, porque él es un hombre perverso, es un hombre duro, es un hombre que a pesar de que tú hayas hecho miles de cosas a su favor o atendiendo sus bienes, su ganado, sus ovejas, sus cabras, él no va a valorar porque no tiene dignidad. No lo va a valorar. Aunque tú te hinques, David, aunque tú le ruegues, no va a valorar tu esfuerzo. Por lo tanto, mi señor, no hagas conforme con el corazón de Nabal. Tú eres otra cosa. Entonces David, cuando entiende, hermanos, cuando alcanza a ver el pensamiento, cuando alcanza a ver la protección de Dios, mire lo que dice la palabra, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versos 32 al 35. Por favor, búsquelo. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 32 al 35, hermanos. Miren ustedes la historia y la enseñanza, la sabiduría de parte de Dios. David perdona la afrenta de Nabal. Y dijo David a Abigail, Abigail ya la ubicamos, es la esposa de Nabal. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel. David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y fíjense, hermanos, y bendito sea tu razonamiento. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Amén, hermanos. Su atención, por favor, hermanos. Dios, hermanos, dice la Biblia que Nabal ni cuenta se dio. No se dio cuenta. Porque Abigail salió a escondidas de su esposo para evitar que David le quitara la vida a su esposo Nabal. Y no solamente a él, sino a todos los siervos. David lo había dicho. Bendito sea tu razonamiento, Abigail, porque hoy me has estorbado. Hoy me has desviado del propósito, de la meta, de lo que yo llevaba en la mira, de acabar con Nabal, de acabar con todos sus siervos. No iba a quedar nada, como dijo Jesucristo, no va a quedar piedra
sobre piedra que no sea derribada. Iba a acabar con todo. 400 hombres y 200 iban al frente con David para quitar la vida a Nabal y a todos los siervos. Pero Dios usa a Abigail para proteger al esposo y a sus siervos y a sus bienes. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces no has sido estorbado en alguna decisión que tú has tomado de algo que quieres hacer? ¿Cuántas veces no has sido estorbado de algunas cosas que tú quieres hacer y que no se ha podido hacer? Y nos enojamos con Dios. Señor, pues es que yo quiero eso. Señor, es que esto así me parece y así es. Y no entendemos, hermanos, porque no alcanzamos ni siquiera en lo mínimo a ver la mente de Cristo. Es que no te conviene. Es que no es por ahí. Pero nuestra mente es tan finita que no logramos entender los pensamientos de Dios. No logramos entender, hermanos, que Dios siempre va a preocuparse y va a cuidar de sus hijos, como tú has hecho con tus hijos. ¿Cuántos enfrentamientos no has tenido con tu hijo, con tu hija? Porque en la adolescencia o en la juventud, el niño o la niña quiere tomar decisiones que normalmente, no siempre, porque hay jóvenes muy sensatos, muy prudentes, muy sabios. Pero papá y mamá dicen, no, mijo, no, ese muchacho no te conviene. Pero es que está guapísimo, mamá. Sí, pero no te conviene. Pero es que mírala, está hermosa. Sí, mijo, pero no te conviene. Y así, hermanos, y a veces el muchacho no entiende. Y es que los padres buscamos la protección de nuestros hijos. Y a los hijos dicen, no, es que mi papá es antiguo. Mi papá es de otra generación. Y cuando ya somos grandes, ¿qué decimos de los padres? Y más si ya no los tenemos con nosotros, a papá o a mamá, ¿qué decimos? ¿Cuánta razón tenía ya no le decimos papá, el viejo? ¿Cuánta razón tenía mi mamá? Pero del hombre decimos, ¿cuánta razón tenía el viejo? Y yo no quise entender. ¿Cuántas veces me dijo que yo estudiara y que yo me olvidara del muchachito guapo de ahí del salón? Y yo no le hice caso. Y por esa razón, esa decisión mía produjo un sentimiento en mi padre y hasta me sacó de la escuela. ¿Cuántas cosas, hermanos, Dios usa para decirnos, a estorbarnos en nuestra vida, para equivocarnos menos? Y los últimos en pagar la factura somos nosotros mismos. Pero Dios usa personas que ni siquiera conocemos, hermanos, ni siquiera conocemos. Tenemos que tener una mente abierta cuando Dios nos está protegiendo. Cuando Dios está diciendo, no, hijo, no es así, no hagas eso, no vayas no hables esto, no digas aquello, no actúes así, porque vas a sufrir consecuencias. Y a veces oímos a personas o vamos en el transporte y hay personas que van comentando un caso semejante a nuestro y se van diciendo, ahí está la respuesta, ahí está la protección de Dios. Indirectamente, hermanos. Dios usa a Abigail y va y estorba el propósito de David. ¿Y qué dice David, hermanos? Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, porque has sido una mujer sensata, has sido una mujer prudente, has sido una mujer que ha evitado problemas en su familia, que a pesar del sentimiento de molestia, que a pesar del sentimiento de no estar de acuerdo con la decisión de la mayoría de la familia, sin embargo, ha habido momentos en que me tengo que cerrar la boca, porque si hablo, porque si actúo, voy a destruir, voy a causar problemas.
Entonces Dios usa, hermanos, a diferentes personas que a veces ni conocemos, o a veces a nuestros propios hijos, para decirnos, no, frénate, no es así, papá, no es así, mamá, no es así, tío, tía, abuelita, abuelito. Porque si actúas de esa manera, entonces habrás metido en conflicto a tu propia familia. Mejor piensa y pon todo en las manos de Dios. Dice Dios, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y a veces nos duele, a veces vamos a llorar y nos va a causar mucho dolor y quizá vayamos a enfermar de la molestia. ¿Cuántas personas, hermanos, porque no pueden lograr sacar su enojo, su molestia en contra de la persona, terminan en el hospital con un derrame cerebral, un ataque cardíaco, problemas internos, por el coraje? Pero es que Dios, hermanos, está estorbando, porque si tú actúas así, vas a causarte y vas a causar a los demás mucha aflicción y mucho dolor de cabeza. Y si es en la familia, va a pasar de generación en generación el problema y va a ser difícil. Si tú no pudiste con ese paquete, con ese problema, mucho menos los hijos. Entonces, hermanos, Dios usa a Abigail para estorbar a David y protege, dice, no derrames sangre inocente, David. Y Dios está manifestando su protección. Dios obra también, hermanos, de la manera en que menos esperamos. ¿Se acuerdan ustedes de este leproso que era un comandante del ejército de Siria? ¿Recuerdan ustedes quién era? Era Naamán. Este era poderoso, era valeroso, pero este hombre, hermanos, tenía un defecto, lo que llamamos o conocemos como el talón de Aquiles. No hay ser humano perfecto, todos tenemos por ahí el talón de Aquiles. Entonces, dice la Escritura en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 2 al 3, por favor, búsquenlo. Segundo libro de Reyes 5, 2 al 3. Cinco, 2 al 3. Dice, hermanos, de segundo libro de Reyes, de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de Naamán. Hay pleito entre los sirios y el pueblo de Israel y se llevan cautiva a una muchacha del pueblo de Israel. Y Naamán se queda con ella para que asista a su esposa. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor, Naamán, al profeta que está en Samaria, Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Y luego, hermanos, dice segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos 10 al 14. 5, 10 al 14. 5, 10 al 14. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron. Aquí está, hermanos, la protección divina de Dios. Verso 2, 13. Estoy en segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 13. La protección de Dios. En este caso para Naamán el sirio. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío.
Eliseo había mandado a decir: ni siquiera yo necesito salir y tocar tu lepra. Ni siquiera necesito verte para que tú sanes de tu enfermedad. Porque mi Dios es un Dios todopoderoso, que actúa o trabaja a distancia. No necesita estar ahí físicamente. Así que ve y dile a Naamán el sirio que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. Ese es el mandato de Dios. Es la orden divina desde el cielo. Es lo que el Altísimo le dice para que él sane de su lepra. Pero ¿qué hace Naamán, hermanos, el sirio? Dice que se fue enojado, porque él quería actuar de la manera que él quiso, a como él quería. Pero, hermanos, estando molesto, por eso el versículo 13 dice que sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: miren, hermanos, la protección de Dios. Le dicen, hermano, le dicen a Naamán: Padre mío. ¿Se acuerdan que esa mujer tenía 12 años? Que padecía esa enfermedad. Ella no podía juntarse con los sanos físicamente, porque los leprosos tenían que estar en el leprosorio, aislados de la ciudad, porque la lepra es contagiosa. Por lo tanto, debería estar fuera de la ciudad. No tenía que estar en la ciudad, mucho menos tocar al maestro. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Estaba desahuciada la mujer. Ya no había esperanza, físicamente hablando. Pero cuando ve al maestro, hermano, se acerca y toca, roza su manto del maestro. Y usted sabe la historia. Pero me encanta y me mueve mis sentimientos las palabras que hace Jesús, que pronuncia Jesús hacia ella, porque tenía el desprecio por muchos años esta mujer. No podía convivir con nadie porque iba a contagiar. Se le llamaba, hermanos, que era una persona, una mujer inmunda. Estaba en el destierro con los leprosos y ahí debería morir, porque no había cura. Imagínense el rechazo, imagínense lo que ella tenía, lo había gastado en médicos y ninguno había podido hacer nada en el cuerpo de esta mujer. Pero cuando toca al maestro y ella con miedo no quiere dar la cara porque esperaba una reprensión dura del maestro, sin embargo el maestro le dice: hija mía. Y Dios le dice a Naamán, a través de sus siervos, de sus criados, le dice: Padre mío. Es cosa difícil lo que el profeta de Dios te ha mandado hacer. Es gran cosa lo que él te ha ordenado que hagas. Solamente ir allá y zambullirte 7 veces en el río Jordán. Entonces, hermanos, él tiene que hacer, y ahí veo, hermanos, la protección divina de Dios. Cómo Dios, hermanos, usa diferentes personas para protegernos, para enseñarnos lo que más nos conviene y para decirnos lo que tú debes hacer y no lo que tú piensas. Por eso, hermanos, hay un problema serio y grave en el género humano. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice, 7:29 de Eclesiastés. Dice, 7:29 de Eclesiastés. He aquí solamente esto he hallado, dice el sabio. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿qué, hermanos? Recto. Otras Biblias dicen perfecto, otras dicen cabal. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones de perversidad, de desviarse del camino que Dios ha ordenado. He aquí solo una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, muchos desvíos. Han seguido sus propios caminos, sus propios pensamientos.
Y aquí, hermanos, dice Juan 10:10, Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice Dios a través de Jesucristo. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, la situación espiritual del género humano es que se ha perdido. El hombre ha dirigido sus propios caminos. El hombre se ha guiado por sus propios pensamientos. El hombre se ha guiado por su propia intuición. Y en esa intuición y decisión y pensamiento se ha equivocado, y no una vez, sino muchas veces. Pero, dice la Escritura que el ladrón ha venido, y sabemos quién es el ladrón. El ladrón es el enemigo de Dios. Él viene para hurtar, matar y destruir. Entonces el ser humano, hermanos, se ha desprotegido espiritualmente cuando se practica el pecado. Está perdido. Por el pecado se han alejado de la gloria de Dios. Pero entra la protección de Dios nuevamente en su santa palabra. Por eso, hermanos, capítulo 3, verso 16 de Juan, un texto que todo el mundo conoce, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios está poniendo la protección de la condenación para los seres humanos a través de Jesucristo. Hay vida eterna. A través de Jesucristo hay salvación, hermanos. Ahí está la protección divina de Dios. No todo está perdido. Y lo que una vez dije aquí, lo vuelvo a repetir. Cualquier persona que me escuche, sea aquí en la sala, sea a través de las redes sociales, en vivo o después ya grabado este video, cualquier persona que esté en el fondo por sus equivocaciones en sus decisiones, le felicito. ¿Te has equivocado alguna vez? ¿Has tocado fondo? ¿O estás en el fondo? Pues yo te felicito. Porque ¿cuándo es que el ser humano busca a Dios? Porque ¿cuándo es que el ser humano se sienta a pensar y a reflexionar y a hacer un análisis de su propia vida, de sus propias decisiones? No es cuando hay prosperidad en la casa. No es cuando se tiene un buen trabajo. Sí los hay, muy pocos, muy pocos. Los puedo contar con una palma de mi mano. Con mi mano derecha. Pero cuando todas las cosas marchan bien, ¿cómo estás de salud? Ay, hermano, excelentísimo. Me siento, como decía el hermano Juan Antonio Monroy, me siento más fuerte que la cola de un mono, decía el hermano Juan Antonio Monroy. ¿Qué tanta fuerza tiene en la cola del mono? Yo no sé. Pero sostiene su cuerpo de una rama y se amaquea, decimos nosotros acá en Tabasco, y no pasa nada. Ahí está el chango, el mono agarrado con su cola. Pues yo me siento hoy más fuerte, decía el hermano Monroy, que la cola de un mono. ¿Cómo te sientes? Pues más fuerte que la cola de un mono. ¿Cómo está la familia? Ah, hermano, Dios mío, tengo una hija, caramba, ¿vieras cómo me atiende? Mi hijo, no, ¿para qué te cuento, mi hermano? Este hijo, a veces ni sé si es humano. Es que hay tanto amor de mi hijo, y no es de las personas que dice, ay, papita, ay, mamita, cómo te amo, cómo te quiero, pero no lo demuestra. No. Mi hijo, mi hija no es así. Mi hijo expresa sus sentimientos, pero lo demuestra, se preocupa. Papá, mamá, no venías y yo ya estaba preocupado. ¿Dónde estabas? Y vieras que cómo apoya en la casa. Me ve que estoy atareada, ya va a venir papá y la comida no está, tiene que lavar ropa y vieras a mi hija, ¿cómo se preocupa? Mamita, no, siéntate,
¿Te duele tu pie? A ver si te asiste. Yo me encargo de la ropa. A ver, vamos a tallar el pie a mamita. Y empiezan a consentir, a darle masaje en la planta del pie. Y tu espaldas. A ver, tantito. Te doy masaje, mamita. Ay, pobrecita, mi mamita. Ay, pobre. ¿Quieres algo de tomar? No te levantes. Yo hago la comida. Nada más dime. Y resulta que no le pones sal, pero no importa, lo que cuenta es la intención. Entonces, cuando todo está bien, hermanos, en la familia, cuando todo está marchando excelente en el trabajo, cuando todo va viento en popa, no pasa nada. Pero el problema es, hermanos, cuando empiezan las cosas, el barco o la barca a hundirse, empieza a perecer. Entonces, hermanos, el ser humano en muchas ocasiones se aleja de Dios. Pero cuando está en el fondo, hermanos, ya no tiene más para dónde ir. ¿Para dónde va a ir si ya está en el fondo? Ya no hay más. Entonces, felicidades digo por eso. Porque la persona cuando está en el fondo, porque la persona cuando ha sido equivocado no una vez, sino muchas veces en su vida, ha tomado decisiones equivocadas y las sigue tomando y las sigue tomando y está en el fondo, y está en el fondo, está anclado en el fondo. Entonces, cuando más necesita entender y ver la protección de Dios, porque de tal manera amó Dios a su Hijo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios protegiendo al ser humano. Hermanos, vamos de salida ya en la pandemia. Dicen que en diciembre ya estamos en verde federalmente hablando, pero en estatal estamos en amarillo, pero ya está como si estuviéramos en verde en nuestro estado. En diciembre nos pasan al verde, ya estatalmente hablando. Se va a permitir más. Cuidado, en enero posiblemente venga una cuarta ola. ¿A qué me refiero con cuarta ola? En que es el resultado de salir la gente de su búnker a celebrar. Ayer la gente estaba enfiestada, hermanos. Una tarde-noche. En diferentes lugares había fiesta. El montón de gente en casa celebrando. Viene la cuarta ola, enero. Vamos a ver el resultado de esas reuniones. Vamos a ver el resultado de diciembre. Vamos a ver el resultado del 24 que celebra la gente. Vamos a ver el resultado del 31. En enero nos vemos. Dios tenga misericordia de nosotros y que Él mande su protección para que haya lo menos de contagiados. Pero ese no es el punto, hermanos. El punto es que si Dios te está protegiendo, si Dios está protegiendo al género humano, no solo en Tabasco, sino en todo el mundo, nosotros debemos entonces, la gente debe entender que es la protección de Dios y que Dios está diciendo, no es por ahí. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, dice el profeta. Entonces, vuélvete a Dios. Si estás en el fondo, levántate. Hay que hacer cambios, decíamos la semana pasada. Hay que hacer cambios en la vida. Hay que hacer cosas diferentes para que obtengamos cosas diferentes. Entonces Dios ha amado a su Hijo y lo entregó a nosotros. Y hermanos, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. Como decimos en el sur, Dios no te echa nada en cara de tus equivocaciones. Dios no te reclama de las equivocaciones constantemente que hemos tenido, que has tenido, hermano, hermana. Ahí está la protección de Dios. Ya, no te ancles en el pasado. Ya no te quedes, hermano. Ya no, que no se vayan creando raíces de amargura, raíces de culpabilidad por las equivocaciones que has tenido. No te debes quedar en el fondo. Tienes que salir, tienes que levantar, porque hay un futuro. ¿Qué le dijo Dios a este profeta cuando desafió a esos profetas de Baal? Él va, sal de tu cueva, sal, levántate, come. ¿Y qué voy a comer, Dios? Pues Dios manda a un pájaro y le lleva comida. Y dice la Biblia que del río tomaba este profeta de Dios agua. Levántate y come, porque larga jornada te espera. Es decir, eso es el comienzo, Elías. Eso es el principio. Larga jornada te espera. Levántate, come, bebe, pero no te quedes en la cueva. Levántate, vamos adelante. ¿Qué proyecto tienes? ¿Qué cosa quieres hacer en tu vida? Hazla, ponlo en las manos de Dios. Manifiesta, ve, abre los ojos del alma, los ojos de adentro y mira
la protección de Dios. ¿Cuánta protección te ha dado Dios, hermano, hermana? En esta semana, aún en cosas pequeñas. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Puesto de pie, hermanos, por favor, puestos de pie, hermanos, vamos a cantar este canto, esta alabanza. Damos gracias. Puesto de pie, hermanos, por favor. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de nuestro Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de nuestro Salvador? Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de nuestro Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de nuestro Salvador? Así de pie, hermanos, así de pie. ¿Has sentido la protección de Dios esta semana? ¿Qué le quieres dar de gracias a Dios? Donde Dios se ha manifestado en esta semana en tu vida, hermano.